Ya, recuerden que nosotros ya habíamos empezado a pintar nuestro cuadernillo de Roma. ¿Ya? Y voy a ir, niños, espérenme. Entonces, ¿se acuerdan en cuál quedamos? ¿En cuál quedamos? En leer. En los deportes quedamos en el entretenimiento. Ya. Por mientras pinten, ya, por mientras pinten. Espérame, René. Ya terminé de pintar el coliseo. Ya. Letras. Entonces tienes que seguir con lo demás, bonito. Vamos a dar tiempo para hacerlo, ¿ya? Por mientras voy a sacarle a René su cuadernillo, ¿ya? Entonces... El libro todavía no, vamos a trabajar primero en Roma, pero lo que no trajeron su libro, o sea, su cuadernillo, cómo salir, porque no te lo voy a volver a sacar ahí. ¿Cómo te iba a dar miedo? Ya mis niños, entonces seguimos con el cuadernillo. La semana pasada quedamos en el entretenimiento. En esta página quedamos en leer. Ay. Y vamos a leer. Vimos la vestimenta, la ciudad de Roma, vimos el entretenimiento. ¿Cómo se llamaba el lugar donde se entretenían los romanos, Monse? ¿Te hice una pregunta? ¿Cómo se llamaba el lugar donde se entretenían los romanos? ¿Cómo se llamaba ese teatro? Que yo les dije que todavía existe. ¿Cómo? Yo sé. Niños, el cuadernillo de Roma no es solo para pintar. Les va a ayudar para las dos pruebas que vamos a hacer de Grecia. Porque estos son contenidos, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? Coliseo. Ya. O sea, perdón. El teatro. Vamos al teatro. Luquitas, ¿me puedes leer la lámina donde nos habla del teatro? El teatro. Ya estoy comiendo porque acá son recién la 1 de la tarde. Ah, de veras que allá en Perú son la 1 recién allá y acá son las 2. Allá son la 1:10 y acá son las 2:10, porque estamos a diferencia de 1 hora. Ya, mi amor, no te preocupes, come tranquilo. Agustín Bejar, léame lo que nos habla del teatro.
Y acá donde mi papi el internet está un poco mal. Y se me ve todo borroso. Ya. Agustina, ¿estás ahí? Se me sale. Agustina. Sí, vale. Agustina. Usted no puede entrar, bebidas. Ya, parece que no está Agustina ahí. Ah, sí. Ya, mi amor. ¿Me puedes leer lo que dice sobre el teatro romano? Por favor. La palabra teatro se refiere al edificio en el que se celebraban las representaciones teatrales que formaban parte de unos juegos públicos en honor de los dioses. Los días de su celebración se suspendían todas las actividades laborales en Roma para que todos pudieran asistir. Solo participaban hombres que representaban también papeles femeninos y siempre usaban máscaras. Máscara. Ya al bajito del teatro, ¿qué dice? Hay una referencia. En España. En España es famoso el teatro romano de Mérida. De Mérida. Ese, recuerden que en España también estuvo el Imperio Romano. Por lo tanto, el Imperio Romano en todas las partes donde conquistó, hicieron monumentos, hicieron estructuras. Y en España, y eso que los romanos son italianos supuestamente hoy en día, pero en España, son españoles, ¿cierto? Pero en España, en la ciudad de Mérida, todavía existe el teatro que construyeron en los tiempos del Imperio Romano. Y todavía está en pie, igual como el Coliseo que está en Roma. ¿Ya? Vamos a la segunda, a los deportes. ¿Ya? Los deportes en Roma. Dante, ¿estás por ahí? Sí, ¿Me puedes leer cómo era el deporte, los deportes en Roma, por favor? en el Imperio Romano se practicaban deportes que aún se llevaban a cabo. Hoy en día realizaban carreras de carros a pie, a caballo, esgrima, lucha libre y un deporte parecido al balonmano. Las carreras de carros eran uno de los deportes más populares. Los aurigas que los conducían eran esclavos. Muy bien. Estos espectáculos se realizaban en el Circo Máximo y el Coliseo. Muy bien. Este deporte era el más común. Vamos. Era el más común y era el que más practicaban los romanos, que eran las carreras a caballo. ¿Pero quién se subía a esas carreras? Los esclavos. ¿Por qué lo usaban en los coliseos y en el Circo Máximo? Yo sé por qué subían los esclavos. ¿Por qué? A ver. Porque caían muy... Y si se subían... Un noble o un plebeyo era como...
La hacían herida. Así es, mandaban a los esclavos porque las carreras eran tan rápidas a caballo que si se caían y sufrían un accidente, olvídense, No. el esclavo Ya te- no lo iban a curar, ni a lavar, nada. Ya ellos se dieron esas carreras hasta la muerte. Eran carreras de muerte, lamentablemente. Recuerden que los romanos fueron muy sanguinarios en ese sentido. Dime, Sofita. A los romanos no les importaba a los esclavos, Nada. a los plebeyos. Nada. Recuerden que eran los patricios, los plebeyos, sí. Allí los demandarían. Claro. O sea, los plebeyos eran personas comunes y corrientes, pero la clase más baja eran los esclavos. Por lo tanto, a todas las cosas peligrosas o a los trabajos más forzados, Eran los esclavos. utilizaban a los esclavos. Dime, Joel, o sea, Juanpi. Los plebeyos son como nosotros, como todos. Justamente, Y los patricios son como así personas ricas. que tenían poder. Por ejemplo, hoy en día, ¿quién tiene poder en nuestro país, Chile? Los que tienen mucho dinero y los políticos, ¿cierto? Los que están en el gobierno, los que están en el Congreso, los que están en las municipalidades, ¿cierto? En esas partes, las personas públicas que trabajan para el gobierno son los que tienen poder. Y ahí las personas que tienen muchas empresas en Chile tienen mucho poder. Ellos serían como los patricios en el tiempo romano. En cambio, el pueblo, que somos nosotros, seríamos los plebeyos. ¿Pero en Chile existen esclavos? No, ¿cierto? Gracias a Dios somos un país libre donde no existe la esclavitud. Pero saben, niños, que a pesar de toda la modernidad que existe hoy en día en todo el mundo, todavía existe esclavitud en algunos países. Y todavía colocan a personas como esclavas. No les importa si, por ejemplo, supongamos, llega a un país un extranjero, lo toman como esclavo y se quedan ahí. Es como que los secuestran y los dejan como esclavos. A pesar de la modernidad que tenemos hoy en día, con toda la tecnología que hay hoy en día, todavía existe la esclavitud. Y tenemos que dar gracias que nosotros somos un país libre, donde no existe la esclavitud. Agustín, no me digas que no trajiste tu cuadernillo de Roma. Eso lo traía en la carpeta, pero no traje de parte. No lo trajiste. Said, ¿me puedes decir en qué página estás leyendo de tu texto? ¿Estamos lo de Roma, tía? Sí, mi amor. El cuadernillo de Roma. Le vas a llevar esto a tu mamá. Dile que esta es una rifa de Joel. Pero está pagada. Sí, ahí ¿para qué son las rifas? Es para que... ¿Para qué? Para que a fines de año los papitos les compren a ustedes un lindo regalo de fin de año. No sé, por la reunión. Para eso es, mi amor. ¿Y el vino lo van a vender? No, eso es un premio. Ah, Ese es un vino con un queso, ¿cierto? sí, el queso no. Yo le pedí 2 quesos a tu mami por si acaso. ¿Ah? Ya. Pero también, aparte de las carreras de caballos, tenían, miren, las carreras a pie. O sea, las carreras en carros. Tenían el esgrima. ¿Se acuerdan de cómo es el esgrima? Ese que es como una espadita.
Saca tu cuadernillo de Roma. ¿No lo trajiste? Ah, y disertaste. Ah, qué encachado. Y la lucha libre. Y había un deporte parecido al balonmano que se llama handball. Es como el fútbol, pero no se patea, sino que se utiliza una pelotita así chiquitita y que se lleva en la mano y que es parecido al fútbol, ¿ya? Con arcos más pequeños, pero en vez de patear la pelota, se agarra con la mano y se lleva. No es como el baloncesto, porque el baloncesto se da bote, ¿cierto? ¿Cómo? Eso, se tira. Ya. Tía, Sí, mi amor, sí, Luca. si un espartano estuviera en el deporte de lucha libre, yo creo que al enemigo le haría algo así. Yo creo. Es lo más probable, Luquita. ¿Qué, mi amor? Leer la página donde está el acueducto, porque no trajiste tu cuadernillo. Mi amor, ¿y tú vas recién aquí pintando? Ya, vamos a marcar. Ahí le puedes decir la página a Joaquín. Primero vamos a decir Ya estoy en la página 120 y Ya, vamos a leer Juegos de gladiadores. Esta es otra forma, pero que se usaba en los circos romanos. Qué bueno. Y que lamentablemente ahí era donde mataban a todos los cristianos y otras personas que, por ejemplo, cometían un crimen, un delincuente, ¿ya? Y lo llevaban al circo romano y hacían pelear a esa persona con un gladiador que era experto, pero a muerte. ¿Sí? Con espada y con todas las cosas. Y lamentablemente se usaba para eso. Dime, para entretener a la gente. Qué manera de entretención. Y si esa persona que cometió el crimen gana. Quedaba libre. Porque mataba a un gladiador. Los gladiadores, niños, eran personas muy valorizadas, pero lamentablemente eran esclavos que los preparaban para ser gladiadores. Por lo tanto, los gladiadores generalmente, ellos luchaban para ganar, porque así ganaban su libertad. ¿Ya? Obvio, temprana edad se preparaban, pero eran esclavos. ¿Ya? Recuerden que los esclavos en Roma nacían siendo esclavos, porque sus padres ya eran esclavos. Entonces ellos salían de la guatita de la mamá y ya eran esclavos. ¿Ya? ¿Cómo se llama cuando estaban los castillos? ¿Cómo se llamaban? Ya, vamos con los juegos de gladiadores.
voy a leerlo yo para que ustedes sigan pintando. O, Said, ¿tú lo ves de la pantalla de ahí? No, a ver, te lo voy a agrandar un poquito más. Sí, es que se corre. Tía, como uso el lápiz de Cristo, el lápiz de Cristo se pasa a la otra hoja. ¿Pero qué dije yo? ¿Que podíamos ocupar el lápiz escrito en el cuadernillo? Por eso mismo, porque se pasa, porque recuerda que al otro lado tienes más láminas. Tía, yo ni uso Solo lápiz de palo. Y eso lo dijimos la primera vez que empezamos con el cuadernillo. Y entonces, ¿cuál dijo que Ya. se podía usar en- Ahí lo ves. Mira, juego de gladiadores. Dime sí o no, si no lo leo yo. ¿No? Ya, mira, yo lo leo, no te preocupes. Dice, la mayoría de los gladiadores eran esclavos, ¿no es lo que les decía yo? O prisioneros a los que forzaban a luchar en la arena con otros gladiadores o con animales peligrosos, a veces hasta la muerte. Estos combates tenían lugar 2 o 3 veces al año, aunque los gladiadores entrenaban todos los días. Se realizaban en el Coliseo. El más conocido fue Espartaco. Cuenta la leyenda que los cristianos eran arrojados ante los leones en el Coliseo, siendo devorados por ellos la mayoría de las veces. ¿Por qué es conocido Espartaco todavía? Porque Espartaco fue un gladiador. No fue un gladiador. Se convirtió al cristianismo, aceptó a Jesús, y a él lo tomaron preso y lo mandaron al Coliseo a luchar con los gladiadores y con animales feroces. Y Espartaco tuvo la libertad porque ganó. ¿Ya? Dicen que es una leyenda, pero está en los libros de historia, por lo tanto para mí no es una leyenda. ¿Ya? Eso fue como un ejemplo quizás de millones y millones de cristianos que los romanos mataron por ser solo cristianos. No existía, pues mi amor, el vidrio. Tía, les digo, delante de Cristo. Eso, justamente. Tía, Vamos a la otra. tía, ¿qué color le puedo poner? Nada, porque ese es como el aire, por el cielo puede ser. ¿Qué, mi amor? Vamos a la otra. Tenemos que pintar todas. Mira, yo aquí te voy a decir de qué color quieres pintar y tal. Mira, tenemos que pintar ese país que está como parece una botita. Entonces yo te voy a marcar aquí lo que tú vas a pintar. ¿Tú estás leyendo? O te imprimo otra prueba y para que tú hagas otra pruebita. Ya, vamos a las termas. Oh, las termas. Hoy en día hemos ido a las termas, ¿cierto? Ya. O a un spa. Sí, yo fui en el invierno pasado. Veamos las termas romanas. Niños, gracias a los romanos, hoy en día hay muchas termas porque hacen termas y se como que copian las estructuras de las termas romanas. Ya, es un legado, recuerden, el acueducto y las termas, los baños, los spas son legados de los romanos, ¿ok? Veamos, dice, las termas o baños públicos eran edificios donde los romanos iban a bañarse, hacer ejercicio, tomar vapores y relajarse. Eran parecidos a los gimnasios actuales. Las personas se bañaban en grupos
mientras charlaban, hacían negocios o tomaban decisiones. O sea, por ejemplo, podríamos estar nosotros todos en una terma y hablando, hoy, pero mañana podemos jugar a la pelota, pasado mañana podemos hacer un picnic, y así. Así eran los baños públicos de los romanos. Y recuerden, eso lo vimos la semana pasada. ¿Los esclavos podían usar estos baños públicos? Sí. Sí. Porque los romanos no podían tener esclavos sucios. Justamente. Entonces, ellos también, claro, ellos no eran libres, pero sí tenían esa libertad, esa poquita de libertad de poder ir a los baños públicos y limpiarse. Porque recuerden que los romanos cuidaban mucho la limpieza de todos. Dime, Richard. Termas, pues. Habían agüitas termales con vapor. ¿Alguien de la casita me estaba hablando? ¿Quién me está hablando? No lo sé. No sé. Parece que nadie. Ajá. Ya. Vamos a la otra. No, esperen muy chiquitito. Por mientras sigan. Muy bien. Hermoso está quedando eso, René. ¿No quieres calor, mi amorcito? Sácate el cortamiento azul. Y cuando salgas, ahí te lo colocas. ¿Ya? Ese. Ah, ya. Tía, ¿vos pintalo de amarillo? Sí, porque eso es como una escultura. Pero también que lo pintes como persona. Ah. Yo más. Mira esa mascarilla tuya. Muy bien, mi reina. Y ahora. Me doy cuenta de algo. ¿Qué? Sí, eso es una caricatura de romanos. Muchos dibujos de la guía son caricaturas, entonces son formas que caracterizan a los romanos de forma cómica, ¿cierto? De forma animada, muy bien. Este lunes tenemos historia, niños, y no vamos a trabajar en el cuadernillo romano de Roma, por lo tanto, todo lo que no alcancen a hoy día a pintar, lo tienen que terminar en casa. No te voy a decir, porque en una de esas hasta no te doy recreo. Porque. ¿Tenemos cita? ¿Tenemos alguna cita? ¿Que estamos tan preocupados del recreo? Ah, ya. No, yo te voy a decir si estamos en la hora para salir al recreo o no. ¿Ya? Ok. Ya, yo lo que quiero es terminar esto. Sí, ¿y saben por qué? Porque así, si terminan luego, hoy día avanzan en lo que más puedan. Luego mañana pueden hacer una hoja más. El sábado pueden hacer otra hoja más. El domingo otra hoja más. Y así van terminando. Y cuando salgamos el próximo, porque hasta el miércoles tenemos clase. Y les cuento algo. El próximo miércoles, como salimos de vacaciones de fiestas patrias, vamos a hacer una convivencia aquí. Ustedes vamos a traer para celebrar tiqui. ¿Ya? El término del segundo trimestre. ¿Ya? Pero además, chan chan, hay una sorpresa para todos. Pero especialmente para los que participaron en el concurso de los cuentos de Araucanía en 100 palabras. Pero
vamos a tener la premiación de Pombo en 100 palabras. Yo ¿Todos hicieron ustedes? Ya como que se nos explotó. Ah, salió. Es que es algo que... Acuérdense que ustedes estaban en primero cuando se hizo la primera premiación, ¿se acuerdan? Sí. Y cuando estuvimos en segundo no pudimos hacerla. Y ahora que estamos en tercero, nuevamente la vamos a hacer. y lo hicimos todo. Y todos ustedes fue el curso quien más participó en escribir su cuento. Dime, Edison. Estoy escuchando a Edison. Cuando estamos acá, cuando van a salir de vacaciones de 18, cuando van a fiesta, podemos traer, sí, como juguetes, pero del 18, como el tropo. Podría ser, sí, me gusta la idea. ¿Saben qué? Podríamos hasta traer un cometa. Siempre y cuando veamos que ese día no va a llover. Porque si llueve, no. Se nos cometa. va todo la gana. ¿Sí? Dime, Monse. Ah, ya, bueno. Y ¿saben qué? Eso sí que yo no sé quién ganó de nuestro curso. No tengo idea. No, no sé. ¿Por qué dices parece? ¿Tú le preguntaste a algún jurado? Yo no sé yo sé que hay algunos jurados del colegio que no sé quién ganó. Dime, Said. De nuestro curso y de cada curso, porque el colegio va a premiar, de cada curso va a premiar a un alumno. Ya. Pero recuerden que el que participó, ¿qué se ganaba? ¿Se acuerdan o no? Yo me acuerdo que era como... Eran dos. Eran dos Sí, premios. yo me acuerdo que era como un cartel gigante con la historia. Tía, no, yo no. Tía. A ver. Era una mochila. No. Un libro. El libro, sí, que eso se lo regalara a Eucanía en 100 palabras, que ojalá se los tengan para ese día. Pero el que participaba tenía 2 décimas en una prueba para subirlas en el tercer trimestre. O sea, mire, supongamos, la primera prueba de lenguaje que va a ser de los hiatos, de diptongo, de separación de palabras, ¿cierto? Ya. Supongamos. Ya. Y la Emi se saca un 6-8. Pero tú como participaste, tú tienes 2 décimas de regalo. Entonces yo le sumo 6, 6, 9 y un 7. Entonces, esta es la nota que se va al libro. Por eso es importante las 2 décimas. Si yo me saqué una mala nota, me saqué un rojo, entre 8. Pero si yo hago valer con mi, porque van a recibir un vale con esa décima, que van a ser 2 décimas. Entonces yo le sumo 2 y me van a dar 4. Y me van a dar un cuarto, un azul y subo el rojo. Si me saco un 4, 5 y le sumo 2, me va a dar al tiro un 4, 7. Lo guardas para alguna prueba que tú no, que quieres subir esa nota. Yo quiero subir la nota del bastón. Puedes usarla en cualquier ramo. Supongamos, si en el robot no nos sacamos el 7. ¿Ya? Y tú me dices, tía, ¿sabe que yo quiero subir la nota del robot con el vale de las 2 décimas? Y yo te subo las 2 décimas a la nota que yo te pongo del robot. Yo creo que la voy a... Pero eso ustedes lo van a ver, lo vamos a usar para el tercer trimestre. ¿Ya? Los mismos que la casita, como participaron todos con su cuento de Araucanía en 100 palabras, recuerden que todos tienen un premio anexo, que son 2 décimas en el tercer trimestre en cualquier prueba que yo quiero subir.
¿Ya? Si alguno de ustedes se saca un 6.6 y me dice, tía, yo quiero subir esa nota en cualquier asignatura, un 6.6 más 2 sería un 6.8. ¿Ya? Por eso es importante. Y les cuento que nosotros fuimos el único curso que participó la gran mayoría en la escritura del cuento. Pero ¿saben lo que nos faltó? Me dijeron, les faltó a ustedes el título. Yo sí lo hice. Pero la tía Nixie les puso el título. Yo sí le puse el título. Sí, pero no, yo hablo en general. ¿Ya? Yo- Dime, pues, Agustín.